base de una mutación de la interacción con la atmósfera. Como saben ustedes, los virus siempre van a hacer una zoonosis con cambio del material genético y que además de persona a persona puede ir mutando dependiendo de qué incorpora el virus, qué genes incorpora el virus, ¿no? En su material genético. Entonces, el nombre es SARS-CoV-2, es justamente de la infección respiratoria aguda severa producida por el coronavirus de tipo 2 identificado a nivel mundial, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de coronavirus que afectan al humano: alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Hay muchos virus que son del tipo alfa coronavirus y otro tanto del tipo beta coronavirus. Si bien es cierto, hemos tenido delta coronavirus en esta nueva pandemia, pero no ha sido de significancia clínica como se esperaba. Y recuerden además que el nombre lo debe a su estructura bioquímica del virus, que tiene pues unas proteínas que sobresalen y que le van a permitir adherirse con mayor facilidad hacia el epitelio de la célula huésped, ¿no es cierto? Dentro de la estructura del SARS-CoV-2 es muy importante reconocer las proteínas que van a adherirse, como les decía, a los receptores AC que encontramos en toda la vía respiratoria, digestiva, incluso en el epitelio progenital, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Entonces, es muy importante la proteína S, porque la proteína S va a permitir, no solamente a través del transportador de membrana, adherirse a este receptor AC2, sino que también va a permitir la unión y la liberación del material genético a la lana. La proteína M es parte de su estructura, ¿no? Entonces, la proteína S, que es la más importante, que es la que se une a estos receptores AC2, y entonces ha habido muchos artículos al respecto de qué pacientes tienen más expuestos los receptores AC2, entre ellos los hipertensos, los obesos, con comorbilidad diabética, los obesos con morbilidad de hipertensión. Por ejemplo, los asmáticos no expresan el receptor AC2. Entonces, al inicio sí teníamos dudas de que si el asma iba a ser un factor de riesgo para el SARS-CoV-2, pero los diferentes estudios han demostrado que el uso de corticoide inhalado y el corticoide inhibía la expresión de este receptor AC2, tal es así que no hemos tenido fallecidos asmáticos por SARS-CoV-2. Claro que sí, han hecho neumonías severas, todo, pero en mucho menos porcentaje que los hipertensos, los diabéticos, ¿no? Y algunas otras células. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el virus al organismo? Recuerden que como todo proceso viral, vamos a tener un tiempo de replicación que más o menos son 14 días, entre 1, 2, 3 a 14 días, dependiendo de la carga viral, de la susceptibilidad del huésped. Si mi mamá se enfermaba, al día siguiente toditos podíamos estar, la semana siguiente, ¿no? Pero más o menos en un rango de 14 días como tiempo máximo. Sin embargo, cuando hacíamos las broncoscopías en UCI, se podían encontrar PCRs positivos para SARS-CoV-2 después de los 28 días. Entonces, el tiempo de depuración del virus, si bien es cierto, ya no está en la fase tan contagiosa o en menos virus, podría extenderse incluso hasta un mes. Sin embargo, la fase de contagio siempre es más, como en todas las virales, la primera semana. Entonces, ingresa el virus y nosotros hacemos un proceso respiratorio alto, como una rinitis, rinorrea clara, a veces afectación del oído, garganta, y dependiendo de qué susceptibilidad tengo, podría hacer síntomas sistémicos, mialgias, artralgias, sudoraciones, diaforesis, dolor, tos o rinorragia. Que también podría quedar acá, el paciente tener una sensación de malestar general, como les decía la otra vez, es una que literalmente te tumba la cama, pero no te compromete el sistema respiratorio per se. Pero otro grupo de pacientes hacía fiebre, neumonía, taquismo y taquicardia y mayor exudado. Ya se notaba la liberación de citoquinas inflamatorias y consolidaciones a nivel pulmonares. Esos eran los que hacían las neumonías y necesitaban oxígeno, de repente corticoides, de repente antibióticos, pero salían del evento.
Otro grupo de pacientes que hacía la fase severa de la descamación alveolar y muerte celular difusa, que lo llevaba al síndrome de distrés respiratorio del adulto, que yo ya les había dicho que es la máxima expresión de la severidad de la insuficiencia respiratoria, con colapsos alveolares, con consumo de surfactante, mucha celularidad a nivel intersticial, y aumentaba pues disminuía la difusión que tiene el oxígeno por aumento y grosor de la membrana, ¿no? Entonces no solamente quedaba en daño pulmonar, porque se podían afectar cuando teníamos una fase severa de enfermedad, podíamos hacer falla neurológica, falla respiratoria, injuria cardíaca aguda, injuria hepática, falla renal severa e incluso alteraciones vasculares expresadas como trombosis en los pacientes. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que yo como paciente haga una fase u otra? Todavía no está bien claro, pero algunos pacientes dicen que depende de tu respuesta de citoquinas, del tipo de respuesta de citoquinas, ¿no? Porque nosotros teníamos dos tipos de pacientes, los TH1 y los TH2. Los TH1 eran los que hacían la fase aguda, la fase ligera de la enfermedad, y los TH2 eran los que hacían la tormenta de citoquinas, con mucha expresión y prácticamente una liberación exagerada de mediadores inflamatorios, y reclutaba muchas células, y al final era como pasa en el lupus, que tu propio cuerpo, la respuesta de tu propio cuerpo al virus es lo que te llega a matar, ¿no es cierto? Entonces, esto es más de lo mismo. Se internaliza el SARS-CoV-2 a través de la unión de la proteína S a través del transportador de membrana y en el receptor AC2 para que se internalice, y dependiendo de qué material genético encuentra en nuestra célula podría replicarse rápidamente y liberarse, ¿no? Con la participación de todas las células inflamatorias y la afectación multisistémica, como hemos visto en la mayoría de los pacientes. Esto es más de lo mismo. Y nuestros marcadores de inflamación severa para este virus, que no siempre son los mismos para todos los virus, porque ya les decía que la influenza era CPK total y el LDH, ¿no? Eran nuestros marcadores de inflamación severa. Acá también es el LDH, la ferritina, los PCRs, interleuquina 6 y el dímero D, ¿no? Con consumo de plaquetas y consumo de linfocitos. El paciente que tenía esta liberación de estos mediadores inflamatorios y que hacía una hiperrespuesta inflamatoria severa era el paciente que llegaba al ventilador mecánico por distrés y falla cardiorrespiratoria, ¿cierto? ¿Sí? Es evolutivo. A mí me daba COVID hoy día, a las horas ya estaba en el hospital requiriendo oxígeno, al día siguiente podía estar muriendo, ¿no? O sea, es rápido, agudo. Se veía la evolución de entraban pacientes saturando 88, luego saturaban 80, luego iban al ventilador y luego netamente morían, ¿no? No se podía definir muy bien al inicio cómo era. Sin embargo, teníamos criterios mayores que podían asociarse a la hospitalización de los pacientes, a la valoración, porque acá no empleábamos tanto el CURP, aunque nos podría ir ayudando para ver la severidad, la taquipnea, que era un marcador muy importante para nosotros para ir valorando, pero la fiebre, la tos, la disnea y el consumo de oxígeno que presentaba el paciente era lo que más nos alarmaba a nosotros, como criterios mayores de presencia del COVID, asociados a 3 o más criterios múltiples. Hay algunos pacientes que solo decían yo tengo diarrea y dolor abdominal, y le hacíamos la prueba y era COVID. No tenía síntomas respiratorios, tenía síntomas gastrointestinales. Muy pocos pacientes tenían síntomas urinarios. Algunos pacientes tenían yo solamente quiero dormir, tengo fatiga. Antes caminaba 2 horas y no me canso, y ahora subo las gradas a un piso y me canso. Entonces eso dependía mucho de qué sistema se veía afectado para que nosotros podamos ir pensando, ¿no? Pero como los virus hacen una diseminación hematógena mucho más rápido que las bacterias, lo que sea podía hacer COVID en ese momento. Si el paciente tenía cualquier síntoma, solo cefalea, solo congestión nasal, solo síntomas gastrointestinales o síntomas respiratorios, era necesario hacer las pruebas antigénicas o las PCRs
para el diagnóstico y solamente por PCR podíamos diagnosticar. A mí no se me ocurre, por ejemplo, clínicamente diferenciar COVID de influenza. No puedo diferenciar clínicamente COVID de, digamos, sincicial respiratorio severo en un paciente, porque tenemos fallecidos por sincicial respiratorio, fallecidos por influenza. Clínicamente es imposible decir, radiológicamente, esta paciente tiene COVID, influenza, no se puede. Para eso tenemos las pruebas moleculares o las pruebas antigénicas que nos van a permitir a nosotros identificar con PCR o con IFI virales el virus que nos está afectando. Es imposible saberlo clínica o radiológicamente. Si bien es cierto, como les decía, podría yo tomográficamente pensar que es mejor un virus que una bacteria, pero no podría identificar nombre y apellido. Más de lo mismo, y cuando nosotros vemos la afectación trombótica, es que va a haber un desbalance, ¿no?, entre todos los mediadores procoagulantes con los anticoagulantes, ¿no? Y entonces nosotros, basta que teníamos un dímero D, porque esto es evolutivo en el tiempo, nosotros teníamos que usar anticoagulantes. De hecho, el paciente severo, aún tenga dímero D normal, usaba su anticoagulante. Porque no sabemos en qué momento se iba a producir la liberación de estos mediadores procoagulantes a la larga, ¿no? Entonces, como no hacemos seriados los dímeros D o en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los pacientes entraron por protocolo, como lo decían las guías, el que tenía neumonía severa, que requería oxígeno, iba a la anticoagulación profiláctica. Y nosotros vemos cómo hay áreas de necrosis pulmonar, descamación fina en la vía aérea, exudado inflamatorio a nivel de múltiples órganos, no solamente a nivel pulmonar. Las biopsias mostraban mucha congestión vascular, trombos, exudados y mucha fibrina en vez de existir zonas de aire, ¿no? En vez de existir zonas alveolares. Todo este rosadito que ven son células inflamatorias que engruesan el intersticio, porque el pulmón no se ve así, el pulmón se ve apenas unas membranas lineales con unas células muy aplanadas, los neumocitos, y se ven más colecciones de aire. Pero si nosotros tenemos engrosamientos de las membranas alveolo-intersticiales, nosotros vemos, obvio, que la difusión de gases a través de toda esta membrana, que normalmente debe medir 0.3 micras, acá de repente 1 micra, 2 micras, esa difusión ya se veía alterada. Entonces, no solamente la lesión quedaba en el pulmón, también quedaba problemas de miocarditis o cardiomiopatías dilatadas secundarias a procesos virales, y en esto los virus son de daño miocárdico, a veces irreparable, ¿no? Producen hipoxemia. La misma hipoxemia per se hace una injuria cardíaca. Entonces, si yo tengo una reserva cardíaca menor, 45 de fiebre, 40 de fiebre, imagínate someterlo al paciente a hipoxemia. Tenemos que tener mayor bombeo cardíaco como respuesta refleja a la hipoxemia, y eso produce una injuria cardíaca con mayor consumo de oxígeno al miocardio, y eso a la vez hace un ciclo vicioso, ¿no? Con la hipoxemia, más falla cardíaca, más hipoxemia. Cardiomiopatías por el 3, el cor pulmonar agudo, si teníamos sobre todo trombosis e incluso isquemias. Daño neurológico, y de hecho hasta ahorita algunos pacientes dicen: doctora, yo tengo una cefalea persistente. Y era que recuerden que cuando inhalábamos el virus, atraviesa la lámina pivosa del hipófisis, llegaba el virus directamente al líquido cefalorraquídeo y a los ventrículos, y producía una inflamación de las membranas ventriculares. Y esa inflamación producía un aumento del exudado del líquido cefalorraquídeo, y teníamos una hipertensión endocraniana leve que no le daba complicaciones al paciente, pero era suficiente para producir cefaleas. Y de hecho hay algunos artículos que decían que les podíamos hacer punciones lumbares a los pacientes para ir liberando esa hipertensión endocraniana por exceso de líquidos, ¿no? Y hay muchos reportes que todavía tenemos cefaleas continuas y no sabemos si va a regresar a la normalidad. Igual que cuando nosotros inhalamos el virus y afecta al nervio olfativo y produce desmielinización de la vaina de mielina del nervio olfativo, y entonces el nervio tenía anosmia. Volver a recuperar la mielina de un nervio a veces no es lo mismo, por eso es que
tenemos disgeusia y disanopsia en algunos pacientes, ¿no? Que no llegaron a recuperar el mismo sabor, el mismo olor, o que demoró en el tiempo, porque no sabemos ese proceso de mielinización y reconstitución que hubo. Mucha trombosis e inflamación también a la larga. Injuria cardíaca ampliamente descrita con elevación de transaminasas en los pacientes, muchísimos artículos que hablan también de no solamente el trastorno físico que nos ha producido el COVID, sino también los trastornos de ansiedad y mentales, no solo por la enfermedad, sino por el aislamiento, el miedo, ¿no? La pérdida de un familiar, la angustia y todas las horas perdidas de trabajo que hemos tenido gracias al SARS-CoV-2. Entonces, se empezaron a plantear después de la pandemia, más o menos a los 18 meses, si nosotros nos reinfectábamos cada vez el COVID o... ¿Qué pasó? Aquí ¿vale? A los patrones. Entonces, al inicio no se sabía si yo me reinfectaba y tenía unos síntomas cíclicos, o era el mismo SARS-CoV-2 que me había afectado de un inicio y que nunca terminé de curar. Entonces empezaron a haber varios términos como el COVID prolongado, el COVID crónico, los efectos post-COVID, las secuelas de COVID, no sabemos cómo llamarlo, no hay todavía un consenso. En eso los británicos empezaron a sacar los consensos y decían, si yo tengo síntomas más de 3 meses después de un episodio de SARS-CoV-2, habiendo demostrado que ya no tengo el virus, yo puedo hablar de un COVID crónico, de unos síntomas de COVID o long COVID, que decimos, ¿no? De síntomas largos, en los cuales los pacientes tenían muchos síntomas multisistémicos dependiendo de qué severidad de afectación tenían el COVID. Ahorita vamos a ir hablando también de ese tema. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene un cuadro agudo de infección respiratoria en época de pandemia, podría ser... ¿Me quieres preguntar algo más? Sí, hay que consultar respecto a las secuelas neurológicas. ¿Se puede llegar a saber o determinar estas secuelas fueron exactamente causantes de...? No, porque podría ser el estrés tensional, migraña, la hipertensión. Si bien es cierto, podríamos ver, digamos, si ese paciente tenía infección por SARS-CoV-2, la única forma de determinar sería hacer PCR de para que estemos seguros que el virus no está. Pero no existen unos mecanismos. Pero sí se asume que si tú has tenido COVID en encefalea, persiste que sí podría ser. Sí lo asumimos todos. Las rosarias. No sé si les pasa a ustedes, vamos a la otra, ¿no? ¿Quién con ustedes? Por ejemplo, el dolor crónico, la quemazón que tienen los pacientes, no saben cómo explicar, pero tienen una incomodidad después de COVID que nunca lo habían tenido antes. Y algunas se vayan funcionales, entonces ahí es muy difícil poder hacer eso. Entre ellos, imagenológico para la dilatación, la presión. Entonces, si yo estoy en junio, y hace poquito, hace 4 semanas, no tan poquito, ya más o menos en la última semana de enero hubo un brote de COVID con fallecidos COVID, ¿no? En el hospital hemos tenido brote de COVID y brote de influenza. Pero si yo estoy en junio, julio, donde sé que es el invierno en Perú y todos van a venir resfriados, yo voy a tener que descartar influenza, COVID sin sincicial respiratorio. O sea, no puedo decir eso. Para eso están mis pruebas antigénicas. Las pruebas antigénicas son muy inespecíficas. De hecho, cuando nos llegaron las primeras pruebas antigénicas de Perito, todos van a salir positivos.
ni contacto COVID teníamos, pero ya éramos positivos. O sea, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos. Claro que han ido mejorando las pruebas en el tiempo, pero las primeras que llegaron fueron terribles. Y luego empezaron a ver, esos test rápidos son los que tienen más falla, tanto en su especificidad como en su sensibilidad. Y empezaron luego a salir los PCRs. Los PCRs lo que identifican es igual fragmentos de ARN, porque el SARS-CoV-2 es un ARN monocatenario, y entonces hacíamos fragmentos del virus y podíamos identificar fragmentos de su cadena de ARN con mucha más veracidad. Solo que dependía de en qué fase yo le tomo, ¿no? Porque si yo le tomo, por ejemplo, una prueba antigénica en el día 21, probablemente ya no se identifica, o incluso en el día 10, en el día 14. Si yo le tomo igualito el PCR, yo puedo identificar un pico alto las primeras 2 semanas, pero luego va a ir bajando. Igual, si yo doso IgM para el virus, tengo un pico de presentación entre la primera y la tercera semana, pero el IgG sí me permite, y las pruebas antigénicas lo que nos permitían ver era IgG. Entonces a veces hay algunas pruebas que hacen IgM positivo y IgG. El IgG venían pacientes mineros, 3 meses seguía saliendo positivo. Y probablemente pues porque el IgG nunca hace una curva de aplanamiento, porque es una respuesta de memoria del cuerpo. Y qué bien que el cuerpo se recuerde que tiene SARS-CoV-2, porque cuando la siguiente vez le deba tener sus los linfocitos TCD8 se van a activar y va a tener sus anticuerpos, ¿no? Como pasa en la tuberculosis. Entonces, mucha constelación de síntomas. Pacientes que se infectaron, asintomáticos. Pacientes que se infectaron, que hicieron pocos síntomas, se quedaron en casa. Pacientes sintomáticos que fueron a hospital y no han muerto, no han necesitado ventilador mecánico. Y el otro gran grupo, pacientes que requirieron soporte mecánico, como 1/3 de fallecidos, y al inicio entraban 9 a la UCI, los 9 fallecían, teníamos una mortalidad del 100%, hasta que empezaban a ponerlos en prono y mucho más antes. O sea, los poníamos a ventilador el día que ya estaba muy mal, ya no se salvaba. Pero si yo preveía y lo ponía al que ya sospechaba que era un progresivo, y lo tenía más antes a ventiladores, el paciente que salía, ¿no? A la larga. Entonces, ahí ha sido un error pues, del sistema, ¿no? Y miren cómo progresivamente yo puedo tener síntomas y tener un mínimo infiltrado en vidrio despulido por ahí, de repente por acá también otro, para luego hacer el mismo paciente pase a la enfermedad con múltiples infiltrados al día siguiente y de repente en horas, para luego hacer extenso compromiso alveolar difuso. Obviamente acá ya no hay cuello, ¿no? Hay que meterlo al ventilador, pronarlo, darle corticoides, remdesivir, lo que tengamos para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Y entonces se describieron varias escalas para ver si es que mi paciente podría hacer una neumonía leve, una neumonía grave, un distrés, una sepsis, chocado, que yo necesitara meterlo al ventilador mecánico. Pero no han sido absolutas, porque podríamos utilizar cualquier, incluso el Quigo, el SOFA, podríamos poder utilizar, o el CPIS que tenemos nosotros, o incluso el CUP, podríamos utilizarlo para poder valorar en realidad el riesgo de mortalidad y la toma de decisiones adecuadas en los pacientes, ¿no? La neumonía leve, el paciente que no requería oxígeno, la neumonía grave, el que sí tenía falla de algún órgano y además requería oxígeno, el paciente o tenía taquipnea. Recuerden que la taquipnea siempre va a ser un parámetro importante para valorar la respuesta a la infección. Mientras más frecuencia respiratoria tengo yo, más compromiso del pulmón tengo y más riesgo de agotamiento. A ver, ustedes respiren 10 minutos. A ver, respiren 30 veces por 10 minutos. Vamos a llegar a tener fatiga del diafragma, ¿no? Entonces no podemos, pero 10 minutos, ¿ah? Entonces es como si yo correría, ¿no? Todo el día. Entonces 24 horas a ese ritmo de respiración de 30 por minuto, el paciente se va a agotar. Y vamos a tener diaforesis, agotamiento, laxitud, somnolencia, y se va a dormir y luego vamos a hipoventilizar y vamos a querer ni respirar. Necesitamos el ventilador mecánico.
Ya habíamos dicho que hablar de distrés respiratorio conllevaba 3 criterios: infiltrados radiológicos múltiples, pulmón blanco, el PAFI menos de 200 y que no sea cardiogénico, porque el edema agudo cardiológico lo tratamos rapidito con diuréticos y van bien, la respuesta es rápida, la respuesta puede ser incluso en horas o 24 horas, y el pulmón blanco cardiogénico con diuréticos desaparece rapidísimo, dependiendo de la respuesta al diurético y de la causa. Pero el distrés respiratorio no desaparece rápido, más si es neumonía, porque tiene un proceso, fase de congestión, fase de hepatización roja, hepatización gris y resolución. Es todo un proceso más largo. El edema agudo de pulmón por altura también revierte rapidísimo a las 24 horas con oxígeno, ¿no? Le hacemos descantar al paciente, le ponemos oxígeno, la placa que estaba blanca, hacemos seriadas y probablemente a los 2 días ya no haya nada. Y la sepsis es cuando tenemos un signo de infección severa, como una falla de algún órgano en uno de los pacientes, y el shock séptico cuando tenemos requerimiento de inotrópicos porque nuestra presión arterial no la podemos manejar bien, ¿no? O el lactato es muy alto. Entonces, el tratamiento dependía mucho de qué paciente tengo yo, porque podríamos no requerir nada, como podríamos, ninguno de los antivirales ha demostrado eficacia neta contra el sarcófago. Sí se han probado, ha mejorado todo, pero en mortalidad ninguno ha impactado y ha dicho sí, pónganle que les poníamos incluso tocilizumab, anticuerpos antimonoclonales, el remdesivir que llegó carísimo y no lo encontrábamos, pero se ponía personal de salud, porque la prioridad era personal de salud, y al final algunos se han muerto y algunos no se han muerto, ¿no? Unos estos. Entonces, para los pacientes que tenían riesgo alto de severidad y todo, podíamos darle incluso antivirales como preventivo, así como el oseltamivir yo le puedo dar, pero no vamos a tener los antivirales al inicio. Estos son los consensos ya después de la pandemia, ¿no? O sea, ya pues a nadie ayudaba, ¿no? Las personas inmunodeprimidas severas podían utilizar ya sea el ritonavir o el nirmatrelvir, que no lo tenemos en Perú, que podíamos usar. El ritonavir sí lo tenemos, es parte del TAR, de los pacientes VIH, ¿no? Las personas con riesgo moderado, que también eran mayores, con algunas afectaciones, hipertensos, diabéticos, obesos, con enfermedades crónicas, podían tener ese beneficio. Y de repente, como personal de salud, si yo no tengo riesgo o tengo riesgo bajo, podría utilizar un antiviral. Lo más importante es usarlo lo antes posible. Si a mi mamá le diagnosticaron COVID, yo soy un obeso hipertenso, yo ese mismo día debería de tomar mi antiviral para que tenga efecto beneficioso a la larga, como disminución de la replicación, pero no como cura total, ¿no? El remdesivir también ha venido mucho a Perú y es el antiviral que más se ha utilizado a la larga, lo antes posible, por 7 días, en infusión endovenosa. Y otro antiviral, el molnupiravir, que ni lo podemos pronunciar, pero que lo tenemos en los consensos de la OMS y no hay en Perú tampoco. Eso es lo que le mencionaba a la doctora, el síndrome post-COVID o el long-COVID, que no lo definimos muy bien. No es 3 meses, es 3 semanas. Yo les dije antes 3 meses. 3 semanas después de los síntomas, después de que sí son 3 meses. A ver, tenemos 2 conceptos. El COVID post-agudo, que es después de las 3 semanas de iniciar los síntomas, o el COVID crónico, sí son 3 meses. ¿Quién me ha dicho que no? No, mentira, yo me estoy confundiendo, chicos. Entonces, sí se define como síntomas por más allá de las 12 semanas, síntomas persistentes. Pero el COVID agudo, post-agudo, todavía podría tener 3 semanas, 4 semanas y tanto, ¿no? Todavía estamos en la fase aguda, porque saben que, como les decía, no sabemos un tiempo exacto de cuánto vivía el virus en nuestro cuerpo, pero en las broncoscopías de las UCIs había después de 28 días los virus todavía ahí, por eso probablemente sean los síntomas posagudos que nos hagan, ¿no? Y el crónico sí tiene que ser más allá de las 12 semanas.
con una evidencia que hayan tenido COVID, pero que en este momento no lo tengo como infección. ¿Qué pasa? Si a mí me da COVID, ¿me puede volver a dar COVID? Sí me puede volver a dar COVID. Si me da influenza, ¿me puede volver a dar influenza? Sí. ¿Por qué? Porque cada persona muta en alguna manera. Mi virus no es el virus de la doctora, a pesar de que vivimos juntos. Y cuando ella muta y me recontagia a mí, como pasa en los hogares que son hacinados, el mismo virus ya no lo estoy teniendo yo estoy teniendo su virus mutado y yo agarro el virus, lo muto con alguna incorporación de mis células de ARN y la puedo volver a contagiar. Cíclicamente puedo hacer. ¿De qué depende? Depende de la susceptibilidad del huésped, de la memoria, porque nosotros, por ejemplo, las vacunas de influenza actúan para el tipo de influenza, como les decía, que estamos para la cepa de influenza que vamos a considerar, pero no hace memoria para el siguiente año, no hace memoria, ayuda en gran parte para los virus, ¿no? Pero dependiendo de la susceptibilidad, son sumamente mutagénicos. Nunca vamos a combatir pues a los virus, ¿no? Los humanos. Este síndrome post-COVID se producían por síntomas causados por inflamación crónica persistente y de repente liberación crónica de mediadores inflamatorios. Consecuencias del daño orgánico irreparable, porque cuando hay muerte, cuando nos pelamos la piel, vamos a tener una cicatriz y la piel nunca regresa a su estado normal. Siempre vamos a tener una huellita de que ahí me hice una cicatriz o ahí tuve la quemadura, ¿no es cierto? Igualito pasa, el daño alveolar difuso, la injuria renal podría ya no regresar a la normalidad. Las consecuencias inespecíficas de la misma hospitalización, del aislamiento, el estrés, el déficit nutricional que hemos tenido, la viremia persistente en algunos pacientes, reinfecciones a repetición, no lo sabemos. Sin embargo, estuvo en boga y muchísimos estudios al respecto sobre el uso de la vitamina D y el COVID o los procesos virales o los procesos asmáticos. Tal es así que toditos en el COVID hemos tomado ivermectina, tu acitromicina, tu vitamina T, tu multiflora y todo lo que decía, lo que escuchabas en el artículo, te lo tomabas, ¿no? Porque no había pues forma de poder protegernos, hasta el dióxido de cloro, ¿no? Que nos han envenenado. Hemos tenido muerte por dióxido de cloro, hemos tenido intoxicaciones por dióxido, hemos tenido pacientes que han ido muy bien con dióxido. ¿De qué dependerán los otros? ¿No? Pero pacientes que han dicho, doctora, yo estaba muy mal, ya me iba a morir, tomaba un poquito de dióxido y me he sanado, pero me he sanado bien. O sea, no sabemos si es cierto, si es psicológico, si funcionaba, no existe el metaanálisis, pues, ¿no? Igual que fue con la ivermectina, la citopina, salieron artículos y dijeron la altura nos va a proteger y no nos va a dar COVID en el curso, igual, no nos ha dado COVID, nos hemos muerto toditos, ¿no? La vitamina D, el hipotiroidismo como factor de riesgo. El síndrome post-COVID va a existir una desregularización del ritmo del sueño-vigilia que va a liberar a la larga interleuquina 7, interferón y podría esta interleuquina y el interferón pasar la barrera si es que la barrera tiene un proceso inflamatorio crónico. Entonces, cuando la barrera hematoencefálica tiene una inflamación crónica, va a ayudar a que pasen más rápido los mediadores inflamatorios, ¿no es cierto? Acá es lo que les decía, tenemos alteración del drenaje, del líquido cefalorraquídeo, del sistema linfático, que van a causar un síndrome de hipertensión leve, crónica, con cefalea crónica. Hay gente que dice, yo ya no me recuerdo, yo antes tenía buena memoria y desde el COVID soy olvidadizo. Entonces no sabemos si hay una hipertensión que ayuda al metabolismo neurológico, disminuya en estos pacientes, ¿no? Todos los síntomas podríamos tener multisistémicos de afectaciones, pero que no podemos encontrar, ¿no? A pesar de que medimos dímero D, función hepática, tenemos, el paciente que está en estos síntomas, tenemos que hacerle una batería de análisis y ver cuál es su problema, batería de análisis e imágenes para ir viendo si es otra cosa, de repente es un lupus y no lo sabemos, de repente es una artritis, una polimialgia, una fibromialgia, etcétera, pero tenemos que tratar de descartar otras comorbilidades a los pacientes. ¿Qué es muy importante hacer en estos pacientes que tienen síntomas prolongados? Porque el COVID se ha quedado a vivir como virus estacional.
Entonces vamos a tener cíclicamente episodios de COVID y de influenza también en su afectación. Entonces lo más importante, después de evaluar al paciente y hacer un examen minucioso para ver qué le está afectando, podríamos ir viendo algunos análisis multisistémicos y mejorarle la dieta al paciente con suplementos de vitamina D, porque sí existen. Más que vitamina C está diseñada para la belleza, ¿no? Y los dermatólogos, y cuando hagan dermato, van a ver que la vitamina C es para todo. La vitamina B ayuda a la mielina y la piridoxina, entre todos, o la cianocobalamina, incluso ayuda un poco más al metabolismo neurológico. La vitamina D y los artículos de vitamina D hablan de inmunidad. Entonces yo puedo mejorar mi inmunidad con vitamina D. Y por lo tanto vitaminas. Pero no existe, la vitamina no es la panacea, no es la solución. Puede ayudarte como no, están indicados, pero no es que le voy a dar vitamina C y va a dejar de enfermarse. No, le voy a dar zinc a los niños y van a dejar. Sin embargo, son suplementos que podrían ayudarnos. Los análisis dicen que sí nos ayuda, pero no es tan. Realmente tiene mucho sesgo de información. Un sueño adecuado, toda la injuria, sacarle toda la injuria atmosférica que da el paciente, hay que limitar el alcohol, mejorar, ¿no? Limitar la cafeína, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No existe un tratamiento. Si yo tengo dolor crónico, de repente AINES, de repente paracetamol. Sin embargo, el ejercicio y la rehabilitación sí impactan en la calidad de vida de los pacientes, como vamos a ver. Muchos de estos pacientes con síndromes post-COVID han quedado con fatiga, ansiedad, dolores, cefaleas, dolor, demencia, depresión, etcétera, ¿no? Muchísimas manifestaciones post-COVID. Y entonces podríamos emplear cuestionarios de los síntomas post-COVID y salieron muchas tesis al respecto de los años, ¿no? Estos 3 últimos años hemos tenido hartas tesis sobre el COVID. Más de lo mismo, igual, todos, si a mí me afectó mucho el sistema nervioso central, o mi principal afectación ha sido pulmón, o de repente riñón, o de repente piel, incluso yo podría tener síntomas crónicos prolongados, ¿no? Y la terapia está dirigida al órgano y a la rehabilitación, es más de lo mismo. En cuanto al tema respiratorio, netamente nosotros podemos emplear escalas de disnea que tiene el paciente. Podría ser la de Medical Resist Council, que es igualito a la del MIHA, la escala de disnea. O podríamos emplear la escala de Bohr, que me permite ver al paciente si tiene disnea muy leve, muy leve, y apenas cuando camina mucho lo nota, y así voy preguntándole. Esto es subjetivo. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctora, yo no puedo caminar más. Entonces, a ver, venga, señora, vamos a hacer caminar, yo les mando a caminar, ¿no? Entonces caminamos, conversamos, y sí, te estás cansando, sí, pero no hace respuesta cardíaca ni tampoco de saturación. Ese paciente no tiene problema de intercambio gaseoso, tiene un problema de repente de fatiga muscular, que es totalmente. Entonces el paciente dice, yo me voy a morir, ya me estoy muriendo. Entonces esos pacientes deben dejar de respirar, porque más hiperventilamos, probablemente más esa sensación de adormecimiento y torcedura que tiene. Por último le tapamos al paciente, ¿no? Para que no respire, y lo ideal es que el paciente haga una inspiración profunda, tome agua, bote despacio y respire lo menos posible. 12 respiraciones por minuto, no necesitamos más. A ver, respiren 20, 30, entonces van a ver cómo van a hacer una alcalosis respiratoria que les va a producir, pues, dolores y todo, ¿no? Igual la otra escala de la Medical Resist Council, que me permite valorar la disnea de 1 a 4. Entonces, el test de caminata es muy importante porque justo aquel paciente, entonces los policías venían y decían, denos permiso porque no podemos trabajar. Entonces, su test de caminata, su espirometría, si el paciente saturaba, 4 puntos en el test de caminata, podríamos decir, sí señor, tiene usted razón, vaya y descanse a la casa. Pero si ya va saliendo nada más, reincorpórese nada más al trabajo, ¿no? Personal de salud nunca pide permisos, ¿no? Arrastrándose va por los pacientes, pero los policías, ya. Los estudios tomográficos del sarcófago, cada vez más está desordenado, ¿no? Disculpen chicos, creo que ni lo he revisado. Entonces vamos a ver, imágenes en vidrio descuidado, como les decía la otra vez, 3
3 graduaciones para lectura exudada en alveolos. Uno de ellos era vidrio despulido, el otro face padding o pavimento loco y la consolidación neta. Entonces, lo que nos dice el vidrio despulido es que en mi alveolo tengo un poquito de agua, pero casi todo de aire. El pavimento loco me dice que tengo más exudado y poco aire en el alveolo. Y la consolidación es el colapso alveolar, ya no hay aire. Si bien es cierto, puede haber broncograma aéreo de las bronquios principales, pero los alveolitos ya están cerrados, ¿no? Entonces, diferentes graduaciones de la presentación de vidrios despulidos y acá ya consolidados con broncogramas aéreos, ¿no es cierto? A ver, un crazy padding por acá que se note clarito. No se nota de repente acásito, ¿no? De repente acásito un poco más de negritos, ¿no? Que blanquitos, de repente acá. El vidrio despulido es un poquito más suave. De repente así nomás, ¿no? Y donde se nota más lineales son más pavimento. Incluso el vidrio despulido es más suave que esto, ¿no? Daño pulmonar a largo plazo y los estudios que se hicieron en algunos pacientes presentaban pues alteraciones de la función pulmonar. Y de hecho tenemos ahorita pacientes que son asmáticos post-COVID, EPOC post-COVID, porque recuerden que los procesos infecciosos, fibrosis pulmonar post-COVID, traqueostomizados post-COVID, obstrucción o malasias post-COVID de la vía aérea, ¿no es cierto? No existe ninguna guía que nos pueda permitir saber si realmente se son síntomas del COVID porque es la sumatoria de todo, pero nosotros tenemos que trabajar en ellos para ir viendo qué podemos ayudar. Y dentro de todo, como les decía, podemos usar sintomáticos, podríamos usar solamente sintomáticos y ayudarle al paciente, pero el beneficio de la rehabilitación es muy marcada en los pacientes, ¿no? Solo que ellos tienen que ser metódicos, no es hacer rehabilitación por hacer, existe una metodología de rehabilitación respiratoria, cardíaca, muscular, neurológica, etc., ¿no? Mejora la calidad de vida y los cuestionarios de salud y los cuestionarios de disnea del paciente cuando hacemos ciclicidad, más de 12 semanas, ¿no? Pero también el efecto beneficioso de la rehabilitación se revierte rápidamente si no soy continua. Entonces, todo paciente crónico tiene que ir a un programa de rehabilitación que lo tiene que tener sustento en el tiempo y probablemente el apoyo familiar para tener el problema a largo plazo, ¿no? Incluso más del año de rehabilitación crónica. Y entonces llegaron las vacunas y nos permitieron ayudarnos a, ayudar. Lo que hace la vacuna estimula, ¿no? Estimula la liberación de anticuerpos, pero a una dosis que no nos hace daño, ¿no es cierto? Porque la vacuna solo agarra fragmentos de virus. Antes teníamos vacunas de virus vivos atenuados, como es la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, si yo la vacuna de fiebre amarilla le pongo a un abuelito, o incluso a un VIH, le puede dar fiebre amarilla por la vacuna, ¿no? Cuando ponemos incluso la BCG en algunos casos, y teníamos el vacío de carne y le ponemos al paciente y le hacemos una BCG y si le da tuberculosis al paciente por la vacuna. Entonces ahora las vacunas ya son de virus recombinantes o fragmentos de virus recombinantes que ya no se activan en el cuerpo, porque el paciente decía, doctora, me he puesto influenza y me ha dado gripe, ay, de la vacuna estoy grave. Y probablemente esa vacuna haya sido un virus vivo atenuado, ¿no? Lo que hicieron todas las empresas que nos ponían vacunas, ninguna realmente llegó a tener, a pesar de que se plantea, ¿no? la eficacia, de que han sido 100% eficaces y todo, lo que nos ha permitido la vacuna es disminuir la enfermedad grave, no evitar el contagio, ¿no? Sino que generamos más anticuerpos y tenemos mejor respuesta ante el virus. Disminuíamos la incidencia de enfermedad grave. Y en el tema de muerte, no se define bien porque post vacuna ya había mucho menos muerte, sin embargo ha habido casos posteriores
a los reportes de que los pacientes vacunados y con 5, de hecho los 2 últimos pacientes que han fallecido en el mes de enero en el hospital tenían 4 dosis, se vacunó uno de ellos y el otro 5. Tenemos todavía población no vacunada de COVID y muchos niños no se han vacunado todavía del COVID, ¿no? Tenemos miedo a la vacuna. ¿Qué más es importante? En los estos mejoran, cuando yo estoy vacunado yo puedo hacer una enfermedad más leve o no me enfermo o hago una enfermedad más leve. Sin embargo, sí hay vacunados que llegan a fallecer. Mucha variación. ¿Qué más podemos rescatar de este cuadro? Nada, efectos secundarios de las vacunas. No se ponen, pero sí cada vacuna tiene su efecto secundario. Y no sé si se recuerdan que la tercera dosis nos pusieron al personal de salud, pusieron el doble de dosis, ¿no? Entonces, como a 50.000 médicos, creo, del país o a personal de salud le pusieron el doble de dosis que ven. Entonces, ellos sí han tenido mucho efecto secundario por las vacunas, pero es por una mala indicación de dosis, ¿no? Ya. Nada más en saco 2, lo que me interesa que ustedes recuerden es la estructura del virus, cómo entra a la célula, sus síntomas genéticos que tiene, porque todo lo demás es muy semejante a todas. Si nosotros hablamos de neumonía herpética, neumonía por varicela, neumonía por sincicial respiratorio, neumonía por citomegalovirus, ¿no? Podemos tener todos vidrio despulido, disnea, pero la mayoría de los virus hace injuria pulmonar aguda con descamación alveolar y muerte celular, ¿no? Y a la larga, colapso alveolar. El distrés es evolutivo en el tiempo, nada más, ¿ya? Descansamos, chicos, 3 minutos. Dime, doctor. ¿Ha habido casos de sobreinfección bacteriana?